Tras la ruptura del tratado de extradición por parte de la familia Zelaya con el gobierno estadounidense para proteger a miembros de su familia ligados con el narcotráfico, también estarían beneficiando a otros capos, como es el caso de José Miguel Handal Pérez, o mejor conocido como Chepe Handal, quien operó por décadas dentro del bajo mundo junto a otras organizaciones y capos del país, muchos de los cuales hoy están guardando prisión en cárceles estadounidenses. Hoy conoceremos quién es Chepe Handal y cómo se movía dentro del bajo mundo. Las actividades ilícitas de este sujeto eran un secreto a voces entre la población del país y ante la vista gorda de las autoridades de la época. Esto según el relato de un capo hondureño a través del libro Tierra de Narcos publicado por el periodista Oscar Estrada, donde se detalla lo siguiente. El periodista le pregunta a este sujeto: ¿Fabio Lobo en realidad tenía negocios con los cachiros? Sí, eran padrinos entre ellos. O sea, si vos querías llegar a los cachiros o los cachiros querían llegar al gobierno, era con ellos, con Fabio Lobo. Eran tan estrechas las relaciones que tenían los cachiros que llegaban a Defoming, la dirección de fondo de minería, como reyes en 6 o 7 Land Cruiser blindadas. Y la seguridad eran puros oficiales de la Policía Nacional. Andaban seguridad de la buena y llegaban a ellos como grandes señores. A Saúl Sinclair, el ministro de Defoming, se lo llevaron a Colombia, allá le dieron drogas, mujeres y de toda mierda y se volvió loco y tuvo un infarto. Vino mal y tuvo que retirarse de Defoming porque se cagaron en la vida del hombre. Me imagino que este sujeto nunca había visto ese nivel de fiestas en Honduras. Allí había cosas que Fabio Lobo no podía manejar y no estaba a ese nivel, pues estaba a un nivel inferior. Las cosas eran puestas desde arriba. Fabio Lobo era un operativo de bajo perfil para estas organizaciones. Jorgito, su primo, sí estaba involucrado, pues Jorgito sí estaba a la altura de estas operaciones. Fabio estaba haciendo cosas como para ganar algo de dinero para él, pero no era personalidad en ese sentido de ofrecer apoyo a estas organizaciones, sino que lo dejaban allí trabajando. Ya sabían que en Honduras nunca había problema con eso y ya venía el caso de Mel Zelaya con su hermano y los generales que estaban trabajando con Mel. Era algo hereditario y se heredaron las franquicias del narcotráfico en Honduras. Por ejemplo, decían que el hijo de Mel Zelaya andaba traqueteando con todo mundo. Los rumores en el traqueto son totalmente ciertos. Cuando alguien te cuenta que alguien anda en algo es así. En el mundo del narco nadie es tan obvio. Yo, por ejemplo, puedo tenerte enfrente y para mandarte a llamar le hablo a alguien que esté a tu lado para decírtelo. Y así trabajan todos los narcos en Honduras. Ponerle, por ejemplo, que Oscar Álvarez, yo creo que este nunca se reunió en persona con ningún capo, pero los demás sabían que él enviaba gente para reunirse con ellos. En el caso de Armando Calidonio era distinto, pues hay videos de Calidonio reunido con varios narcos e incluso reuniéndose con Chepe Handal. Tengo entendido que también está Armando Calidonio detrás de esto. Ahí está de muy de cachetes embarrado con un ministro y hasta negocios tiene. Tengo entendido que está atrás. Y tiene mucha cola. Armando Calidonio. Ah, hombre, Colón. Sí, ¿verdad? El periodista le pregunta, ¿qué le han de haber entregado cuando lo arrestaron? Pues yo escuché que ni de eso le dieron chance, pues desde que agarraron a Chepe Handal supuestamente por la muerte de uno de los lugartenientes, Rubén Alvarado, y otros le cayeron a sus cosas. A él lo mataron porque Calidonio supuestamente se había dado cuenta de que él tenía el video donde estaba reunido con varios capos. Hablaban también de otra muerte, la de Roberto Nodarse hijo, quien también estaba traqueteando con varios capos. Yo tuve una reunión con él y se supone que la muerte que tuvo Roberto Nodarse hijo fue bien rara e inexplicable, porque parece que él editó los videos y tuvo acceso a ellos y son temas que no le convienen ni a Armando Calidonio ni mucho menos a Chepe Handal. Como te digo, en muchos casos ellos no iban a hablarte nunca en persona, sino que mandaban un emisario que vos sabías que venía de parte de él. Esa es la forma que operan los capos en Honduras. En la época de Mel Zelaya todo el mundo estuvo feliz, fue la época donde se pudo traquetear a diestra y a siniestra. Si los que ya eran capos en ese entonces no hicieron 60 o 70 millones de ganancia en este periodo, no tuvieron oportunidad de hacerlo después porque en la época de Mel todo era paz y amor.
No había ningún problema entre nadie y no había restricciones. Entonces cuando dicen estos narcodictaduras yo me río, porque nunca ha habido aquí más actividad de narcoactividad, nunca, que en tiempo de Emil Zelaya. Y las narcoavionetas que caían. Bueno, eso olvidate, eso. Digamos en Olancho parecían abejas. Uno las escuchaba ya aterrizaban en las carreteras, solo bloqueaban, la autoridad bloqueaba la carretera y aterrizaban los aviones. Se convirtió en una autopista cruzada por el mar. Allí el narcotráfico, como dicen, fluyó. El periodista le pregunta, ¿entonces había cooperación entre todos los carteles? Sí, entonces todo mundo era hermandad. Si tenías un problema y si yo estaba aquí en San Pedro Sula y tenía un problema con una mercancía que venía y tenía que enviarla a la zona de la isla, ya estaban 2 o 3 personas que se encargaban de manejar la isla. Y si era en la zona del Atlántico estaban los cachiros y así, según por donde fuera pasando la mercancía. Chepe Handal no. Él, por ejemplo, a una de las caídas de avionetas que hubo en Utila fue porque llegó a hacerla así a pura pija. Creo que no pensaba en hacer las cosas y era un man impulsivo y no era perfeccionista, tampoco analizaba. Le valía y hacía las cagadas, por eso tuvo bastantes problemas con las autoridades. A Chepe Handal lo secuestró Wilber Varela y lo tuvo secuestrado allá en Colombia y lo levantó desde Panamá por una deuda que tenía de una avioneta que se le había caído. Este Wilber Varela es el mismo capo en el que se inspiró el personaje del cabo en la novela Cartel de los Sapos. Lo tuvo secuestrado durante 3 semanas, entonces se reunió toda la cooperación del narco en San Pedro Sula para poder rescatarlo. El periodista le pregunta, ¿de qué año estamos hablando? Este sujeto le dijo que fue como en el 2008 o en el 2009. Se juntaron Héctor Emilio, El Rojo, Rubén, Vladimiro, Ruberman y todo el grupo. Todo el combo de acá para ponerle varios millones y poder sacarlo porque eran como 10 millones o algo así. ¿Por qué querían sacarlo?, pregunta el periodista. Porque Chepe Handal era parte del grupo. El periodista pregunta, ¿entonces así de solidario era el grupo con sus miembros? Sí, así era, y Mario Ponce también estaba apoyando para sacarlo. Por eso después Mario Ponce le cobraba a Chepe Handal y le quiso quitar varias propiedades. El periodista le pregunta, ¿y qué rompió la hermandad? ¿Qué rompió el espíritu cooperativo entre los capos en Honduras? Chepe Handal comenzó su guerra con Gustavo Chinchilla, dueño de tiendas El Bombazo. ¿Por qué comenzó la guerra? Fue por un carro. El Bombazo le vendió un carro con caletas a Chepe Handal. Él como un imbécil lo utilizó para mover unas cosas aquí en la frontera y no le cambió el nombre. Este carro aún estaba a nombre de Gustavo Chinchilla. Cuando cayó el carro con la que traía, la policía inmediatamente llamó a Gustavo Chinchilla y le dijo que tenía su carro. Chinchilla estuvo llamando a Chepe Handal y Chepe no le contestaba el teléfono. Chepe Handal estaba en su casa de playa hasta donde llegó Gustavo Chinchilla con unas patrullas de la Policía Nacional, se bajó y les enseñó que Chepe Handal era el verdadero dueño del carro. Chepe agarró tirria porque dijo que Gustavo Chinchilla era un sapo, pero yo hubiera hecho lo mismo, pues si un pedazo de no hace bien las cosas, yo no voy a poner el pecho por él, sabiendo que el negocio que anda cada quien uno tiene que saber ajustarlo. Recordemos que Chepe Handal es hermano menor de Esteban Handal, el famoso toro colorado del Partido Liberal y ambos hijos de José Miguel Handal Larach, primo hermano del narcoempresario Fau Jarufe Larach, uno de los mayores socios junto a Leopoldo Crivelli, padre de la diputada liberal Katia Crivelli de Giovanni Fuentes Ramírez, no solo en la industria del arroz, sino también dentro del bajo mundo. Ya que Fau Jarufe lavaba los millones que ganaba Fuentes Ramírez dentro del bajo mundo a través de graneros nacionales y otras empresas más según los documentos publicados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Fau Jarufe también alquilaba los terrenos a Fuentes Ramírez, a Melvin Sander y a los cachiros para que estos los usaran para aterrizar las avionetas procedentes de Colombia y Venezuela. Incluso Chepe Handal era socio junto a Giovanni Fuentes Ramírez del primer narcolaboratorio allanado por Óscar Álvarez en Cerro Negro Cortés a principios del 2011 en una propiedad del mismo Fau Jarufe Larach, primo del padre de Chepe Handal, José Miguel Handal Larach.
Pero como es sabido, ni Óscar Álvarez ni Armando Calidonio como ministros de seguridad, ni mucho menos Pepe Lobo como presidente de la República y José Luis Muñoz Licona y toda su cúpula policial nunca hicieron nada y se hicieron de la vista gorda con los dueños de este laboratorio, quedando este allanamiento como un simulacro más, pues los cabecillas del crimen organizado como Chepe Jándar y Fuentes Ramírez eran protegidos por las mismas autoridades antes mencionadas. En la segunda parte conoceremos cómo Chepe Jándar y sus hombres bajaban avionetas usando pista de otros capos sin el consentimiento de ellos, por lo que esto le ocasionó muchos problemas dentro del bajo mundo, pues muchas de estas operaciones fueron fallidas a tal punto no solo de perder las avionetas sino la mercancía y exponer sus vínculos dentro del crimen organizado.